La asignación de Larry DeVoe como el fiscal de la dictadura de Delcy Rodríguez, ¿verdad? El fiscal general, simplemente está allí para hacer lo que un Tarek William Saab ya no podía hacer. Por supuesto, no son iguales, también está sancionado, tiene lo suyo. DeVoe es muy famoso por estar más que nada defendiendo cuestiones en la Corte Penal Internacional, en cuestiones de derechos humanos, por supuesto, pero sigue siendo un nombramiento con un significado al igual que el de González López, ministro de Defensa, que básicamente señalado por la CIA, enviado por la CIA, y ellos, entre ellos dos, deben realizar lo que una tarea que Delcy Rodríguez todavía no ha hecho y que el mundo entiende de que se está dando y que es la desarticulación de Diosdado Cabello. Cabello sigue, pero no negó en el programa, cuando le dijeron que estaba enfermo, él no negó, él dijo, de algo hay que morirse. No negó que tuviera algún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque sigue siendo la manera más fácil que él tiene para simplemente desentenderse de cualquier situación una vez que él tenga que negociar básicamente y desarticular a los colectivos y todo aquello que en Estados Unidos, y que Marco Rubio lo ha dicho y otros, que no se quiere, que sea una especie de caos. En lo personal, yo siento que Diosdado Cabello quizás no podría hacer tanto caos o está sobreestimado, pero no podemos subestimar estas cuestiones y cuando se hablan de protocolos, estos son los protocolos. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar al final a ver que sí podía hacerlo y no. Es como decimos, siempre pensamos que la FAN no iba a hacer nada, no hizo nada y se llevaron a Nicolás Maduro, pero usaron 150 naves. Si hubieran usado 4, capaz se lo llevan también. Pero a lo que voy es que hay unos protocolos y básicamente esto es a lo seguro, ¿verdad? Esto lo hacen en las cuestiones seguras. Entonces, Diosdado Cabello está en una posición que solamente puede resistir un poco más o puede simplemente mantener una guerra fría o negociar. Eso es lo que muchos han planteado que es el equilibrio de Nash. Y hay que entender que la caída de Diosdado Cabello podría ser o una explosión o podría ser un desmantelamiento negociado, porque en la teoría de juegos el equilibrio se alcanza cuando cada jugador elige la mejor estrategia posible, sabiendo lo que el otro va a hacer. Ya Diosdado Cabello sabe que Delcy se lo va a llevar y Delcy sabe que Diosdado va a hacer un caos. Y por eso es que mantienen el equilibrio de Nash, es básicamente como una especie de guerra fría, se quedan allí. Pero ese bucle se destruye una vez que se requieren unos planes, que es lo que tiene Washington. Ellos dijeron que hay que desmantelar a cada una de las figuras del cartel. Y Marshall Billsley vuelve y dice, el cartel está haciendo represión al pueblo venezolano que está solicitando de manera pacífica un aumento del salario mínimo. Cuando dicen eso, el cartel le cae a Delcy, le cae al mismo Diosdado Cabello. La mejor jugada de Diosdado Cabello sería la rendición pactada a través de los canales de este nuevo fiscal y también de González López. Ellos están abriendo eso. Y la diferencia, señores, por la cual Larry DeVoe sí puede ejecutar esto y Tarek William Saab fracasó, radica en la naturaleza del poder. Tarek era un fiscal de ruido, realmente él no hacía nada, era mediático, de ego, un político histriónico. Las lealtades estaban entrelazadas con la vieja guardia militar, etcétera. Un movimiento contra Diosdado habría provocado otros desastres en su propio sistema de apoyo. Ya lo vimos cómo lo hicieron, ya sabemos que lo han estado deteniendo, lo han desarticulado completamente, lo han borrado. Estaría detenido de la manera que el régimen lo hace, que le ponen los escoltas, etcétera, y que lo dejan allí por si tiene que salir un día para que no diga más nada. Lo pusieron en otras responsabilidades que ya más nadie se acuerda, igual que pusieron con Padrino López, que también estaría detenido de la misma manera y que de hecho él también le dijeron que le iban a tener nuevas responsabilidades. Pero DeVoe es una especie de no tiene deudas ahora en este momento de gratitud solamente con Delcy Rodríguez. Y es una pieza pura de los hermanos Rodríguez. Imagínense todo lo que ha dicho Jorge Rodríguez, tirándole todas las flores que se puede dar, pero es un encubrimiento sofisticado y es para la limpieza interna.
A Delcy la mandaron a limpiar. No han limpiado como hemos querido verlo más rápido. Ha tomado demasiado tiempo. La vida de ella también está en riesgo mientras que ella hace estos cambios. Pero sabemos que Tarek William Saab usaba el escándalo para el encubrimiento, etcétera, y le permitía a otros seguir allí. Recordemos, en este momento, si se habla de derechos humanos y que él conoce mucho lo de derechos humanos, Tarek William Saab es completamente todo lo contrario. Todas las violaciones de derechos humanos recaen ante él, simplemente por él estar firmando, poniendo su voz, su cara, simplemente por su gran ego, ahora ha quedado aplastado completamente, no es nadie. Él creía que era alguien, no es nadie. Pero tenemos que ver que Delcy Rodríguez ha tenido que forzar ahora a Diosdado Cabello a un escenario de pérdida mínima, con González López controlando los cuarteles bajo una supervisión de la CIA, ¿verdad? Ahora con Devaux, con tratando pues de hacer una especie de legalidad desde la Fiscalía. El costo de que Diosdado Cabello intente una rebelión o algo, por supuesto que sería una extradición inmediata, una detención de cualquier manera. Esto ellos están tratando de ver cómo lo hacen porque Diosdado Cabello sigue siendo un problema. Entonces, la ratificación de Larry DeVos en el día de hoy, que ya lo escogieron ayer, es la activación oficial de la guillotina jurídica. Tarek William Saab era un hablador, un actor político que nada más ladraba, no servía para nada. Él mismo daba pena, vergüenza, todo el mundo se daba cuenta. Parece que él no sé por qué no le importaba o qué, pero este es el que Delcy necesita para la fase final de lo que sería, por ejemplo, sacar más que nada a Diosdado Cabello. Entonces, claro que ellos tienen más o menos una hoja de ruta para este tipo de operación. Lo que estamos viendo es que ya ocurre, pues con el nombramiento de Larry DeVos, ya se había desplazado a Tarek William Saab, Delcy le quita a Diosdado un muro de contención. Este no viene a hacer justicia, este viene a hacer la limpieza que le han dicho que tiene que hacerlo. Y él, una vez que él dé esa información, que sea una investigación para Diosdado Cabello, primero sería, van a mandarle una investigación a Diosdado Cabello, se tiene que retirar de ministro de Justicia Interior, se podría tener que retirar del partido PDVSA, es decir, no tener ningún tipo de cargo político, pero esa es la manera que le están forzando a que Diosdado Cabello lo haga de manera voluntaria. Es decir, van por ese mismo paso poco a poco y él tendría que hacerlo de manera voluntaria. Por eso es que cuando él se burla de que la gente le dijo que tenía de todo, simplemente lo que él hace es, no lo niega, porque él sabe que esa es su salida de emergencia para ver si puede ganar más tiempo. Si lo votan o lo empiezan a señalar, entonces enseguida cae y puede haber una implosión del chavismo radical, pero si él renuncia por cuestiones de salud, entonces es menos peor para él, aunque sea obvio y evidente. Todo lo que hace el régimen es obvio, evidente, pero lo disimula. Ahora bien, puede que él esté dando esa vuelta desde hace rato y no acepta, porque le han dicho que tiene que renunciar varias veces, no lo ha hecho, y este señor, este nuevo Larry DeVos, es quien lo va a hacer de alguna manera. Y puede hacerlo, no le debe a nada, a nadie, solamente a Delcy o Jorge. Entonces, él lo que hace es que él puede pasar esto, si quiere no lo hace personal, se lo pasa a otro fiscal interno y ese fiscal empieza eso. Y en Estados Unidos, en Washington, va a ver que por lo menos Delcy está movilizándose. Y Diosdado Cabello entonces tendría que ver. Pero esto es si Diosdado Cabello no está negociando que no se dé eso para que no quede de manera abierta. Entonces, González López debe entregar a la Fiscalía de DeVos todos los archivos, todos los expedientes, todas las cuestiones. El objetivo es que DeVos tenga las pruebas reales de Diosdado Cabello, que muy bien las tienen, ¿verdad? Y que simplemente la acusación no sea ideológica, sino que sea criminal, ¿verdad? Y facilita que el estamento militar no meta las manos por un capo. Eso es lo que se tiene que dar. Entonces se está tercerizando esto.
Y para que Delcy no parezca como la traidora ante la base chavista, ella dirá, bueno, esperemos las investigaciones. Lo hemos escuchado antes, por supuesto. Tarek El Aissami, lo hemos escuchado cuando dicen nuevas responsabilidades y punto. Así se hace. Entonces se haría una especie de antejuicio. Ok, pero hay cuestiones que tenemos que ver. El mismo día que la Policía Nacional Bolivariana reprimía a los trabajadores en la Candelaria con gas lacrimógeno, a los de la tercera edad, etcétera, la Asamblea Nacional sesionó para designar al nuevo fiscal general de la República y que esto es parte de la estrategia de Delcy Rodríguez. Divo importa y hay que entender por qué Tarek William Saab no podía hacer lo que Delcy necesita que haga el fiscal ahora. Como Tarek simplemente lo sacaron, etcétera, en medio de la aplicación de la ley de amnistía, etcétera, y esa renuncia no fue voluntaria, sino que lo sacaron, simplemente él era una figura que está muy identificada con la represión directa del periodo de Nicolás Maduro. Y Delcy quiere salirse de eso, pero ya tiene hoy 5 presos, que son de ayer. 5 presos. Se inaugura Delcy. ¿Por qué? Porque ella los ha metido antes, pero se inaugura como presidenta de facto, dictadora, ¿verdad? Dictadora, ella lo hace. Y sabemos que Tarek William Saab tenía demasiada sangre en las manos para ser un fiscal de la transición y eso es que no sirve para nada. Ya hemos visto, no existe lealtad, existe simplemente intereses. Ahora bien, Deveau es un operador jurídico que, según lo que he estado leyendo, conoce muchísimo lo que tiene que ver con organismos internacionales. Y hay algunos que están diciendo que también, como Delcy Rodríguez está metida en cuestiones de violaciones de derechos humanos, y Tarek William Saab era un payaso, fue un payaso, al igual que Jorge Rodríguez, hablando que la Corte Penal Internacional se iban a salir, que eso no servía, etcétera. Cuando vimos cómo los reciben, después cómo los echan, después cómo los reciben de nuevo. Y en el lenguaje del cumplimiento que se requiere, Deveau no es un ideólogo, ¿verdad? No es un represor con discurso revolucionario. Es un abogado que ha pasado 25 años aprendiendo exactamente qué decirle a la Corte Internacional de Derechos Humanos o a la OEA o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que Venezuela parezca cooperadora, aunque no lo sea. Eso es que parezca, parece, pero no es. Y hay un analista que lo dijo, en el marco de esto se busca una legitimidad para estabilizarse y su perfil es ideal para transitar la fase de resistencia penal a una fase de arbitraje tutelado. Ahí es donde viene lo que es tutelado con Pete Hegseth de manera militar para poder ayudar a imponer la ley, que todo el mundo sabe cuál es y todo el mundo sabe lo que se está evadiendo. Y aquí no estamos hablando todavía de constitución, estamos hablando de lo que le falta a Delcy Rodríguez para hacer algo que se puede terminar quizás en una manera de transición, pero lo que estamos viendo es un arbitraje tutelado. Ahora ahí entra González López, ahí está donde él se vio con la CIA, con Rick Clifford, y por supuesto que lo ha estado mandando más o menos. Hay cuestiones verificables y hay cosas semi-verificables, ¿verdad? Que él simplemente está respondiéndole a la CIA y que se han mantenido estos canales de comunicación con agencias de los Estados Unidos como la CIA durante muchos años, desde antes de la captura de Maduro, y ahora se habla pues que González López es uno de esos nodos de comunicación también. Es un puente entre Delcy y Washington. Es decir, tú nos haces caso a nosotros, pero Delcy está allá, pero tú no haces caso a nosotros. Deveau podría ser exactamente lo mismo, es decir, la manera para que Diosdado negocie o simplemente para sacarlo. ¿Qué necesita Washington? Venezuela, el mundo, ahora mismo, que haga este fiscal nuevo para que el plan de transición avance. Son 3 cosas específicas. 1, que el Ministerio Público no obstruya la ley de amnistía ni genere nuevos cargos contra figuras de la oposición que regresen al país. Por ejemplo, María Corina Machado. Ya están diciendo ahora que María Corina Machado no tiene nada, que tiene algo medio de justicia, como que siguen siendo ambiguos para tratar de meter miedo cuando sabemos que no está acusada de manera falsa, igual que Edmundo, pero no hay una acusación escrita per se, o por lo menos no abierta, tampoco es válida.
el Ministerio Público necesita abrir formalmente investigaciones con funcionarios del ala de Diosdado Cabello. Ahí es donde empieza la caída. Y Diosdado Cabello, él se hace el callado y Delcy también. Acuérdense que ellos están en una guerra fría, que es según lo que se puso por Nash en el juego. Simplemente es que a veces conviene no hacer ni un paso y quedarse como un status quo. Pero la pieza sobre Diosdado que nadie está nombrando es que DeVoe tiene un historial específico como representante del Estado venezolano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ante la OEA. Es decir, incluso si hay que limpiar a Delcy de algunas cuestiones que sabemos que no se puede limpiar, pero lo podrían tratar de hacer sacrificando a Diosdado Cabello ante todas las instancias simplemente. Tiene cargos federales de Estados Unidos Cabello, la recompensa, ¿verdad? Tiene documentado en Inside Crime sus reuniones con colectivos. Vemos las imágenes de la Policía Nacional Bolivariana reprimiendo trabajadores bajo su mando como ministro del Interior y un fiscal que sabe hablar el lenguaje de los organismos internacionales, un expediente construido sobre esa evidencia, puede hacer que Diosdado Cabello se vuelva de manera insostenible. Es decir, Diosdado Cabello apesta, ¿verdad? No es que hay que arrestarlo mañana, pero tienen que desarticularlo de ahí. Por eso que se habla de lo de Brasil, etcétera. Y él tampoco no niega nada. Diosdado Cabello dijo, me va a llevar ¿y quién me va a dar el pasaje? ¿Tú me vas a pagar el pasaje? Todo era la burla, la risa sobre un tema para que la gente se ría, lo agarra de risa, lo trata de bajar como si fuera nada. Así mismo como cuando Maduro cantaba yes, peace, yes, peace. Nada, utilizan la risa, eso para evitar el miedo, para tratar de ocultarlo y al final se los llevan, de todas maneras. Y no tenemos que decir los precedentes de Maduro, porque son los mismos de Diosdado Cabello. Pero hay un mecanismo para desarticular a Diosdado Cabello a través de DeVoe y que no requiere un arresto espectacular por ahora, requiere movimientos jurídicos, silenciosos, secuenciados, de los que no nos gustan tanto, pero de los que parecen que lo han ido haciendo poco a poco, porque quitaron a Tarek, van quitando a Alex Saab. ¿Dónde está tanto que decían que no iban a borrar el tuit, que Alex Saab no estaba? Están detenidos, cuidado que ya los entregaron. Porque ese viaje que tuvo Delcy a esa isla pareciera más que se estaba entregando un poco de gente, pero ya lo hubiéramos sabido a estas alturas, ¿verdad? Por la información de Cancillería, etcétera. Pero Diosdado como ministro del Interior tiene responsabilidad penal y que el fiscal le abra una investigación por uso excesivo de fuerza, cualquier pequeñez contra funcionarios del Ministerio de Interior sin nombrar a Diosdado Cabello todavía. Eso sería el sonidito que le está llegando a Diosdado Cabello. También él puede notificar a la Corte Internacional de Derechos Humanos que Venezuela está investigando ciertos hechos, ¿verdad? Y que se activa un mecanismo de seguimiento internacional que pone a Diosdado bajo escrutinio, bajo la lupa, como si no lo estuviera ya. Pero se requiere de otra manera, quizás hasta otros cargos, probablemente no un cargo el de la DEA, pero ojo, todo esto está en coordinación con los Estados Unidos, porque Marco Rubio lo dijo, Washington es quien va a dictar las políticas en Venezuela hasta que venga la transición. Y el rol de González López, ¿verdad? Se habla, pues, que él está vinculado con la CIA, sería el de garantizar que la secuencia de movimientos de DeVoe esté sincronizado con lo que Washington espera ver en sus reportes, porque no es dirección desde afuera, es coordinación de timing. Washington no necesita decirle a DeVoe qué hacer, necesita saber cuándo DeVoe va a mover todo esto y cada pieza para que entonces Estados Unidos pueda dar una respuesta de estas cuestiones, declaraciones, etcétera. Y dirán, sí, eso es entre ellos mismos. Ya lo veremos, porque así se está pasando. Hay un precedente histórico directo para esto. En la transición en Rumanía, en el 89, después de la caída de Ceausescu, no fue la oposición la que desarticuló el aparato de seguridad del régimen. Fueron figuras internas del mismo régimen. Esto es lo que se está viendo aquí más o menos. Con conexiones con inteligencia occidental, es decir, con conexiones también que podrían ser de Francia, de Estados Unidos, etcétera. Y ellos desactivaron a los elementos más radicales desde adentro. Esto, como tiene precedente y ha funcionado, lo usan. Cada cuestión, como decimos, el plan Endara en Panamá,
las elecciones afganas, que al final funcionaron, pero lo que no funcionó fue mantenerlos ellos allá, porque los talibanes salieron y simplemente ellos van buscando de cada pedazo lo que ha funcionado y sobre todo cómo reacciona la comunidad internacional. Y el fiscal que procesó a ese Ceausescu, ¿verdad?, de Rumanía, no fue un opositor, fue un sistema simplemente que estaba allí, calculó en dónde estar. De Vaux, que está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos no lo hemos confirmado, lo hemos leído, pero no lo hemos confirmado que esté. Por la Unión Europea sí, pero puede estar sancionado por Estados Unidos por haber no ayudado en lo que tiene que ver con elecciones. De pronto puede ser un cargo menor y sancionado es que estás castigado, no estás realmente con una denuncia. Así que en este escenario, él puede juzgar y hacer el mismo papel de lo que vimos en Rumania, ni siquiera por convicción democrática, sino por puro cálculo también de supervivencia institucional. ¿Puede Diosdado Cabello resistir este esquema? Porque eso es lo que estamos viendo, hasta dónde, porque vemos que tira y jala, él viene y se burla. Olvídense de las burlas porque ya les dije, es lo mismo de Maduro. Pero él puede intentarlo y debe intentarlo quizás. Él tiene algunos colectivos, tiene algunas lealtades dentro de la FARC, tiene algo de posible capacidad de desestabilizar, aunque sea de manera temporal, pero tiene una posición que es muy débil y cada vez se pone peor, señores. ¿Por qué? Porque él, al igual que Nicolás Maduro, le pidió a Donald Trump que le quitaran la recompensa de la DEA y no sabemos en qué quedó eso en ese momento después porque se llevaron a Maduro. No recuerdo si le dijeron que se lo iban a quitar o no. Una amnistía total. Se decía que para él, Cilia, y para el hijo, Nicolásito, le iban a dar una amnistía, pero tenía que deshacerse de Diosdado Cabello y de todo eso, algo que quizás no podía ni queriendo Nicolás Maduro, que tampoco se atrevió. Pero en este momento tenemos que ver que sí hay 25 millones de dólares por recompensa de Diosdado Cabello. Y yo pienso que con la apertura también de otra gente que empiezan a llegar allá, puede que se empiece a hacer una cacería y que pueden que vayan un poco de mercenarios, buscar recompensas, a llevarse a Diosdado Cabello. Son 25 millones de dólares. Si invierten $1 millón y lo hacen bien, se lo pueden llevar. Sobre todo ahora que ¿quién está? ¿Quién lo va a defender? Su propia guardaespaldas. Se la han ido bajando. No tiene guardaespaldas. Tiene sus propias gente, como este que se quitó la barba. Pero lo hemos visto, pues, que Diosdado se ha estado preparando para esto, hablando de un cardiólogo, hablando de que si está enfermo, que si puede seguir para Brasil. No negó nada en su programa, lo deja abierto a propósito para él mismo poder usar alguna de esas cosas. Y Diosdado Cabello podría aceptar algo que tiene un precedente en la historia venezolana y latinoamericana, que sería una salida negociada con narrativa de razones de salud. Por eso es que él sigue con eso. Y eso se usó en Venezuela con varios militares en el año 2000. En Chile se usó con figuras pinochistas. Esta salida le podría permitir a quien tiene las manos sucias quizás retirarse sin ser procesado inmediatamente, ¿verdad? En Venezuela, porque hay que ver cuando llegue María Corina Machado, etc. Pero lo que más quiere Estados Unidos en este momento es que no obstruya el proceso de transición. Y Diosdado, entonces, tiene que salir del ministerio, tiene que tener algún tipo de inmunidad negociada con Delcy. Aquí es lo que están haciendo, porque si no lo van a ir a buscar de manera pública. Y tiene que irse, y tiene que retirarse, incluso del programa, que ya nadie lo quiere ver tampoco allí, del programa y de las conferencias del PSOE. Y todo este mecanismo con este nuevo fiscal de Delcy y González López como el sincronizador desde Washington es lo que estamos viendo de esta manera. Una secuencia de expedientes silenciosos y una posible salida negociada de Diosdado Cabello. No la queremos ver, lo que queremos ver es lo que queremos ver igualito que Nicolás Maduro, ¿verdad? Preso en una cárcel en Nueva York y Brooklyn. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?